Yo no voy a sobrevivir si no sé con certeza cómo quedé, qué me pasó, en qué me convertí o en qué me estoy transformando día a día. Uno, necesitas tener un plan de acción. Ya no podemos seguir viviendo de la ocurrencia porque esto cuesta tiempo, cuesta dinero y hoy no podemos seguir perdiendo todos estos recursos. Entonces, el líder debe de saber que hoy las audiencias están motivadas por sus emociones. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Me da mucho gusto recibir a la maestra en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Mónica Zárate Hernández, especialista y consultora en comunicación y desarrollo organizacional. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Mónica, por la oportunidad de poder comunicarme con tus audiencias tan amplias y tan importantes. Gracias. Los impactos de la contingencia sanitaria, maestra, son múltiples y evidentes. ¿Cómo ha golpeado la pandemia a la comunicación dentro de las organizaciones, en los ámbitos laborales y evidentemente también en sus actores? Así es. Bueno, pues yo siempre he dicho que la pandemia es como un tsunami que nos golpeó sin avisarnos y que para estas fechas, que ya estamos en la tercera ola, las organizaciones están pasando por unos procesos de transición. Y dado que las organizaciones son sistemas abiertos y vivos, cada organización ha venido pasando por un proceso de transición diferente. Sin embargo, en términos generales, podríamos decir que la comunicación fue de las herramientas que más pronto pudieron poner en funcionamiento a las organizaciones, dependiendo, claro, de la cultura organizacional de cada una de estas instituciones. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que necesitaban de una herramienta que los pudiera nuevamente poner en contacto con sus colaboradores y también con sus clientes. Así que la comunicación fue la herramienta que quizás tuvo que dejar de lado el proceso tradicional por el que venía pasando, los canales tradicionales y rápidamente adaptarse a lo que el momento estaba pidiendo. Al principio fue ponernos en funcionamiento, ponernos en operación nuevamente, y creo que ahora ya es un proceso de adaptación estamos de regreso a los trabajos, a los ambientes laborales, y entonces ahora tenemos que saber cómo nuevamente generar ese sentido de pertenencia en nuestros colaboradores y también volver a captar a nuestros clientes que bueno, debido a la oferta tan grande que se dio en comunicación, pues también perdimos a muchos de ellos. ¿Cuáles serían, pues, las características de esta nueva comunicación a la que tenemos que enfrentar? Sí, es complicado decir si es una nueva comunicación. Yo siempre pongo el término nueva comunicación porque es un término polémico. Es una nueva comunicación, es la comunicación básica a la que deberíamos de haber vuelto desde hace mucho, pero que precisamente la intermediación de la tecnología nos distrajo y entonces nos puso en otro modo de comunicación que muchos autores han dicho que no es comunicación, que era una incomunicación. Pero bueno, creo que esta comunicación, en primer lugar, por supuesto, los términos que se han dicho y se han repetido muchos, que se dice clara, oportuna y pertinente. Creo que son las características básicas de la nueva comunicación. Sin embargo, yo le añadiría un elemento mucho más importante, que es empatía. Y esta empatía, que no es el término, o no es el término completo que todos conocemos, que es ponernos en el lugar del otro. Sí, sí, por supuesto, es ponernos en el lugar del otro, pero es mucho más profundo. Una comunicación empática implica que yo escucho a mi audiencia, a una audiencia que cambió. Ya no es la misma audiencia con la que entramos a la pandemia. Es una audiencia que ha venido cambiando y transformándose día a día, según también las propias experiencias que va teniendo en este proceso en el que estamos viviendo todos. Así que hoy en día empático implica en primera instancia escucharte para reconocerte. Y al reconocerte puedo detectar cuáles son esos dolores, decimos mucho en mercadotecnia, cuáles son esos dolores que tienes
cuáles son las necesidades que tienen y por lo tanto, con esta información que yo aprendo con H, es decir, hago mía, genero una posible solución para poder ayudarte a resolver el problema que estás teniendo. Entonces, esta es la nueva comunicación. Debe de ser una comunicación empática, porque para poder ser clara, pertinente y oportuna, primero tiene que partir de la empatía, entonces para después generar una retroalimentación con estas características. Evidentemente nos encontramos ante la imperiosa necesidad de un reaprendizaje a todos los que de alguna manera estamos involucrados en procesos de comunicación. Y esto también implica, maestra, cambios en los entornos laborales, en las dinámicas de trabajo. ¿Cómo se vislumbra este nuevo panorama y qué hay de cómo lo perciben quienes trabajan? Fíjate, Mónica, que les voy a compartir unos datos muy interesantes que Microsoft en un estudio que hace en febrero de este año, es un estudio muy nuevo, nos comparte, hizo una investigación global en el que considera a 4 países de América Latina, Brasil, Colombia, México, y entonces él nos dice cómo es un reto muy grande para las organizaciones hoy en día poder generar estos nuevos entornos laborales, ya que tiene audiencias dentro de sí muy diferentes, que están pasando por un proceso de transición muy diferente. Entonces nos dice que de todos los encuestados que a nivel global que participaron en este estudio, más del 50% está sufriendo en el trabajo. Y este sufrimiento se deriva por, en primera instancia, esta cantidad de conexión que tiene vía Internet. Como lo sabemos, aumentaron 150% el uso de las plataformas digitales para tener reuniones en relación a lo que teníamos en presencial, y estas reuniones han aumentado entre 10 y media hora más de lo que normalmente lo hacíamos de manera presencial. El dato más importante es que este febrero, en comparación con el febrero del año pasado, aumentaron en 40,000 millones de correos enviados. Es decir, el correo electrónico se convirtió en el canal más utilizado para poder compartir la información dentro y fuera de la organización. Esto quiere decir que nuestros colaboradores están exhaustos de la hiperconexión, y esto les genera, pues claro, angustia, les genera cansancio, pero también el hecho de estar pasando por procesos de transición un día a otro, genera en ellos miedo e incertidumbre. De los grupos que se encuestaron, las mujeres trabajadoras son el grupo mayoritario que más sufre, que más está sufriendo en estos procesos de transición, y es obvio, porque es una mujer que se enfrenta a diferentes pistas para poder controlar. Entonces, por un lado tenemos esto, y por el otro lado tenemos al otro 40% restante que dice que este proceso de transición para ellos es una oportunidad, que ven una disrupción en su trabajo, que se sienten mucho más cómodos siendo ellos mismos durante la jornada laboral que cuando lo hacían antes de la pandemia. Están dispuestos más del 43% de ellos a buscar otro trabajo o a mudarse de ciudad aprovechando ahora lo remoto, el ambiente remoto que ahora se está presentando. Así que tenemos 2 tipos de audiencias muy diferentes que la están pasando de una manera muy particular según sus necesidades en una misma organización. El reto es, ¿qué hago con estas 2 audiencias? ¿Cómo hago que generen el mismo sentido de pertenencia, aunque estén pasando por procesos diferentes? ¿Cómo le hago y cómo genero un entorno laboral en donde todos puedan estar seguros, puedan tener certidumbre, puedan estar a gusto? Porque finalmente el objetivo es que mantengamos la productividad en cualquier organización. Entonces, estamos seguros, sobre todo los que nos dedicamos a la comunicación, que generando los contenidos necesarios para todas las necesidades,
es que podemos generar esta idea de alineamiento de mi objetivo particular con el objetivo estratégico. De hecho, uno de los temas de debate en la actualidad es el de cómo me siento más a gusto, trabajando en mi casa, en el famoso home office, o yendo a la oficina. Y ahí también las posiciones se polarizan a menudo. Entonces, ¿qué deberían de hacer las organizaciones para generar esta nueva comunicación y alinear propósitos individuales con los estratégicos de las propias empresas? En primer lugar, conocer cómo cambió mi entorno laboral. Yo sé que ahora la principal preocupación de los tomadores de negocios, de decisiones, perdón, en los negocios, en el gobierno, en el tercer sector, es sobrevivir. Lo entiendo, todos estamos queriendo eso, pero yo no voy a sobrevivir si no sé con certeza cómo quedé, qué me pasó, en qué me convertí o en qué me estoy transformando día a día. Entonces, hay que partir de un diagnóstico de qué somos ahora, en qué nos estamos transformando. Y a partir de ello, definir qué queremos, porque quizás en esa transformación nos dimos cuenta de que estos nuevos modelos de trabajo que hoy se están presentando, ya sea presenciales por horas o ya sea remotos también por horas o híbridos, como hoy se está presentando y así va a ser híbrido el trabajo que tengamos, pero lo importante es, uno, conocer mi entorno laboral para saber qué puedo plantear. Y entonces, a la luz de un plan, que eso es muy importante, y creo que ahora las organizaciones se volvieron muy susceptibles frente a esta situación que la comunicación organizacional venía planteando desde hace muchos años, pero que ahora este empujón que nos dio la pandemia también ayudó a muchas disciplinas como es la mía, a que las organizaciones se dieran cuenta de lo que tenían y de lo que deberían de hacer y que no habían hecho por muchos factores. Pero en este caso es, número uno, necesitas tener un plan de acción. Ya no podemos seguir viviendo de la ocurrencia porque esto cuesta tiempo, cuesta dinero y hoy no podemos seguir perdiendo todos estos recursos. Entonces, ponte a la luz de un plan. Hoy, la verdad es que hemos sabido de muchas organizaciones que tienen un plan de transición y me parece que es el término correcto. ¿Por qué? Porque no sé a qué transito, pero estoy transitando. Hoy voy a transitar a cuestión de seguridad, que es lo primordial, salud y seguridad. Después voy a transitar a un nuevo entorno laboral. Y luego, ¿a qué? No lo sé, porque la pandemia es la que viene marcando hacia dónde vamos a ir. Pero tener un plan de transición implica que es algo mucho más determinado, definido, que solo le tengo que ir haciendo cambios según lo que se va dando en el contexto. Así que hoy ponernos a la luz de un plan de transición que esté acompañado por una estrategia de comunicación, que eso es muy importante. Una cosa es lo que queremos hacer y otra cosa muy diferente, pero necesaria y complementaria es cómo se lo voy a decir a mis colaboradores y a mis diferentes públicos, a mis clientes, a mis proveedores, etcétera. Eso es muy importante. Luego, número dos, por supuesto que la estrategia de comunicación no va a ser la misma, la de que antes de la pandemia. Entonces, las metodologías, los procesos, los canales, los contenidos cambiaron. Y entonces yo tengo que aprender a reconocer estos nuevos cambios en la comunicación para adaptarlos a mi estrategia de comunicación. Y la mayor recomendación que yo le doy a mis clientes y a las organizaciones, acompáñense de un experto en comunicación. A veces todo lo queremos hacer en casa. Qué bueno aquellas organizaciones que tienen la posibilidad de tener un departamento de comunicación o contratan a un asesor. Qué bueno. Necesitan hacerlo. Solos quizá no podrían, porque el cambio es vertiginoso, es constante. Las audiencias van marcando la pauta. Entonces, si uno no aprende a conocer a la audiencia, quizás el recurso que inviertas para comunicarte hoy va a estar tirado a la basura. Entonces, acompáñate de un experto. Como en toda transformación, el liderazgo es fundamental. ¿Cuál sería la importancia de un líder como comunicador? Esto es crucial.
En estudios que se hicieron en relación a cuáles fueron las áreas o los actores que se desempeñaron durante la pandemia y ahora en la pospandemia, en la época de transición, los líderes no salieron bien calificados. De hecho, muchos de sus colaboradores decían que no tuvieron las suficientes habilidades para contener a sus equipos. Y estas habilidades están más referenciadas hacia las habilidades comunicativas. El líder, hay que también decirlo, era una persona más que estaba pasando por un proceso de transición, nada más que tenía a cargo otras personas que estaban esperando que él diera la pauta, pero quizás su habilidad comunicativa en primera instancia de la escucha, pues no estaba muy desarrollada y por lo tanto yo no me podía dar cuenta de lo que estabas necesitando. Entonces, hoy en día es muy importante que el líder asuma su rol de comunicador. Y este asumir el rol de comunicación no solamente es comprometerme con ella, sino capacitarme para ello. Así que hoy la recomendación es, sí, por supuesto, el liderazgo debe de ser situacional y ya teníamos varios años entrenando a los líderes en este liderazgo situacional, es decir, adaptarlo según la situación, pero ahora se suma el liderazgo emocional, es decir, el líder debe de saber que hoy las audiencias están motivadas por sus emociones. Si yo no las conozco, difícilmente voy a poder gestionar la actividad de mi equipo. Entonces, hoy liderazgo situacional más emocional será la pauta que requiera el líder para contener, para motivar y para impulsar los resultados que hoy se nos siguen pidiendo, no es porque que hoy no haya resultados. Y entonces aquí viene otra parte muy importante, también tendrán que aprender a generar nuevos modelos y nuevos procesos de evaluación para sus colaboradores que no los tienen en la oficina, que no los están viendo y sin embargo deben de confiar en que están haciendo su trabajo para entregarlo en tiempo y forma. Maestra Mónica Zárate Hernández, muchas gracias por adentrarnos en estos temas que, si bien parecieran intangibles para muchas personas, en realidad nos involucran y nos afectan a todos. Todos estamos de alguna manera en algún tipo de organización y debemos de entender que la pandemia también ha golpeado en materia de comunicación. Para terminar, en este espacio siempre queremos alentar el disfrute de la lectura. Así es que nos gustaría nos compartiera qué libro está leyendo. Bueno, yo intento siempre darme tiempo para leer algo para el esparcimiento y algo para mi disciplina. En relación al esparcimiento, estoy leyendo un libro que se llama Manual para Irreverentes. Estamos en época de pausas y hay que saber hacia dónde caminar nuevamente. Y el segundo libro que estoy leyendo ya un poco más en la parte profesional se llama El Avatar Organizacional. Es un libro que se escribió hace algunos años, pero me pareció importante porque precisamente habla de cómo adaptarnos a las nuevas culturas organizacionales que hoy nos va a pedir y nos va a demandar mucho la situación por la que vivimos. Agradecemos su tiempo y también estas recomendaciones de lectura que sin duda serán interesantes para nuestra audiencia. Muchas gracias. Al contrario, Mónica, a ti y a la audiencia. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.